Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes. Es un placer poder transmitir, compartir informaciones y comentarlas sobre los acontecimientos más importantes de las últimas horas. Y ayer hay dos acontecimientos. Uno es muy positivo. A mí dicen que es la alegría del pueblo dominicano por el triunfo del Licey. Los aguiluchos estamos derrotados. Dos veces derrotados. Dos veces, porque los aguiluchos, más escogidistas, más liceístas, las estrellas, todo el mundo en contra del Licey. Qué bueno tiene este pueblo dominicano, Sí. que cualquier cosa lo contenta. Pero eso no es cualquier cosa, Alberto, es un acontecimiento extraordinario. Ya el Licey, fíjate, se coloca como el equipo que más ha ganado en toda la historia de la Liga Dominicana, 23. Y lo más interesante, que es un dato que yo sé que a ti te va a gustar, es que rompe el empate de 22 coronas que tenía con las Águilas. Así que eso es extraordinario, Adalberto. Hay que felicitarse y callarse, porque si te cuquean más, nos pasamos el programa. Hablando de pelota. Otra noticia, esta no feliz, no Lamentablemente. trágica, fue el derrumbe ayer en La Vega. Eso fue cerca del mediodía, cerca de la 1 de la tarde de ayer en La Vega. Se derrumbó un edificio donde operaba una mueblería. 6 personas quedaron atrapadas, 4 de ellas fueron rescatadas con vida, hay una que murió, y la sexta... Está bien, está viva, con algunas lesiones, pero afortunadamente viva. Bueno, eso es lo que ha ocurrido. Ahora se está tratando de determinar cuáles fueron las causas del derrumbe, pero se sabe que se estaban haciendo trabajos de remodelación porque se habían detectado grietas, algunos problemas en la edificación. Todos los organismos de socorro del país se activaron y actuaron con prontitud y con mucha eficiencia en ese trabajo, y qué bueno que sea así. Hasta el ministro de la Presidencia acudió al lugar a poner a disposición de salvar vidas y propiedades todos los recursos estatales. Y bueno, eso concentró la atención de los dominicanos porque era una noticia en desarrollo, que hasta tarde de la noche, al caer ya el día, la noche, pues todavía se seguía en esto, y los medios periodísticos del país se trasladaron a reporteros de los más destacados a cubrir esas incidencias para mantener orientada a la ciudadanía. Claro. Afortunadamente, hay que decirlo así, la cantidad de víctimas mortales fue reducida a una persona, y los heridos parece que no están en condiciones de gravedad. Claro. Hay que prestarle atención a esto. Hace mucho que se está hablando de los controles que se necesitan en las edificaciones privadas y públicas, ¿verdad?, que se hacen en el país. Aquí cualquier maestro de construcción o personas llamadas maestras de construcción edifican una casa, un edificio, etcétera, y pasan con situaciones como la que acabamos de ver. Es un triste recordatorio, porque así sea una persona que muera por falta de cumplimiento a las leyes, porque hay que decirlo, las normas están contempladas, van desde primero el tema del control y gestión de los suelos, que de acuerdo a la ley 176-07 es una potestad de los ayuntamientos, hasta la vigilancia en varias normas que hay para la remodelación de edificaciones. Fíjate como en este caso, una de las informaciones que de hecho confirmaba la misma mueblería es que estaba haciendo algunas remodelaciones en su infraestructura. Ayer el mismo presidente de la República ponía un tuit, Adalberto, donde invitaba a que se investigaran las causas de este hecho y que haya consecuencias. Yo creo que aquí lo importante es que se le preste atención, porque ayer esto sucedió en La Vega, lamentablemente con un saldo de una persona muerta, pero nada quita que no pueda pasar en cualquier otro punto del país por esa falta de cultura que hay, de cumplimiento a estas normas. Yo creo que es importante que se le preste atención a este tema. Lo de la investigación me parece muy pertinente, porque hay que ver qué pasó ahí y un poco extrapolar esto a muchísimas otras edificaciones. Parece que eso está en camino y nada, felicitar a los organismos de socorro. Sí, tú sabes que pensé mucho en ti ayer, porque tú siempre llamas la atención sobre cómo aquí en República Dominicana se ha avanzado en la respuesta
de los organismos de socorro. A veces uno solamente ve los nubarrones, Sí, no y ve no las luces. Fíjate que en La Y tú Vega, has venido insistiendo en eso sí. y mira, en este caso te dio la razón. Fíjate lo que ocurrió en La Vega. Sí. Es cierto que llegaron refuerzos, pero no eran necesarios. Sí, ya Los la organismos situación, de claro. allí se activaron, se pusieron y tenían equipos Sí. para actuar. Hay avances importantes, Milicen. Otra noticia que debemos de comentar es lo que está pasando en la Dirección General de Pasaportes. Ahí hay problemas. Nosotros insistimos en el tema de la planificación en este país. Los problemas los sufre la población siempre. ¿Cuál es el problema de la Dirección de Pasaportes? Que no hay libretas para quienes la solicitan, ya sea para renovarla o para adquirirla por primera vez. Y aquí se solicitan muchos pasaportes porque la gente quiere viajar hacia el norte, pero también se está viajando a Europa, se viaja a Centroamérica, Sí, América a Latina, Suramérica, hay varios países de Sudamérica que están muy de moda. Así es. Colombia. Y bueno, hay problemas con esto. Se le está echando las culpas al COVID. Pero señores, nosotros tenemos ya 2 años que se fue el que se normalizó la situación en el país. Sí, sí. Eso es totalmente inaceptable, esa excusa. Sí. Es inaceptable, ahí hay falta de planificación. Y lo comentamos porque no es la primera vez que ocurre. Ya estamos acostumbrados a que con cierta frecuencia se producen estas situaciones que crean tantas molestias en la población, en la gente, en los usuarios de estos servicios. Hay que ver qué pasa allí en cuanto a planificación, Emilce, porque tú no te puedes hacer lujo. Sí. Eso es igual que cuando hablamos, como ocurrió recientemente, de que faltan medicamentos en la farmacia del pueblo. Le llaman ahora sí, farmacia del pueblo, esas farmacias populares, las boticas populares. Y que entonces digamos, bueno, es que la compra de este año no se ha hecho. Es que no, esas cosas se planifican, claro, se coordinan para que no afecten a la ciudadanía. Y yo ahorita fuera de cámara conversábamos que hasta dónde ha llegado la planificación. Tú te puedes dar cuenta en un gran supermercado, en una gran tienda, ¿verdad? Ellos saben cuándo falta un artículo y cuándo no. Y cuando hay que cambiar precio, lo cambian en lo que dicen berenjena también y lo encuentran donde están. ¿Por qué? Porque todo está organizado debidamente. Milicen, y hoy, con estos sistemas que tenemos de informática, se puede de todo a nivel tecnológico. O sea, la tecnología nos ayuda a hacer buenos planes y a monitorear esos planes, porque el otro tema es que a veces lo hacemos, entonces no lo monitoreamos, no le damos seguimiento, no lo evaluamos periódicamente. Pero bueno, en la Dirección de Pasaporte hay que hacer algo. Y el Estado debe prestar atención a ese departamento, que creo que es un departamento que depende de migración. Sí, así es. Depende de la Dirección General de Migración. Hay que prestar atención, señoras y señores, y hay que buscar gente capacitada, aunque no sean del partido. Que es el problema. Aunque no sean del partido, Milicen, es técnicos, es especialistas en áreas específicas que necesita el Estado Dominicano para modernizarse y ser eficiente. Así es. Bueno, otra noticia que va a concitar mucha atención en el día de hoy, Adalberto, es la reunión del Comité Nacional de Salarios a solicitud de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras que han convocado para proponer un nuevo aumento salarial para el sector privado, por supuesto, que oscila entre un 30 y un 35%. Vamos a ver, a mí me llamó la atención que cuando tuvimos al doctor Félix Iglesias aquí, él hablaba de que en el gobierno un poco había un consenso acerca de la necesidad que se tenía de que se produzca un nuevo aumento salarial. Ustedes recordarán que el año pasado sorprendió... Para que aumente el fondo de salud. Sí, lamentablemente con esa visión de que el conflicto entre prestadores de servicio y ARS lo va a terminar, si se da tal como dice el señor Félix Iglesias, lamentablemente succionando el usuario, porque pasaría por un aumento de la cápita. Pero bueno, de todos modos creo que es interesante y muy necesario. En estos días se hizo viral, Adalberto, en las redes sociales un cuadro del medio Bloomberg que tenía unas estadísticas de cómo andaban los salarios mínimos en América Latina y lamentablemente ahí aparecía República Dominicana siendo el tercer país en toda la región con el salario mínimo más bajo, superado solamente por Venezuela y Argentina, que es un país que por
esa inflación histórica que ha tenido en la última década, lamentablemente, no es un buen signo para comparación. Luego vi que el Ministerio de Trabajo aclaraba y decía que más que el tercer lugar, dado la multiplicidad de salarios mínimos que hay aquí, lamentablemente son varias las tarifas en función del tipo de empresas, nosotros estaríamos ocupando no el tercer, sino el sexto lugar. Pero como quiera, viendo lo que está pasando aquí en términos económicos. Contento porque tenemos el sexto. No, peor. Por Dios, Adalberto, no, nada que celebrar, lamentablemente. No, si algo caracteriza la sociedad dominicana es la desigualdad. Sí. Y esa desigualdad se mide también en cuanto a los ingresos. La principal fuente de ingresos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, los hogares, es el salario. El salario, y mientras tengamos salarios tan bajos como ocurre en la República Dominicana, va a ser muy difícil superar la pobreza, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir esa brecha que hay entre pobres y ricos en la República Dominicana. Bueno, se inicia este proceso de negociación, ojalá sea lo más ágil posible, porque a veces duran mucho tiempo discutiendo en esa mesa porque se ponen topes irrealizables a veces, pero bueno, creo que el empresariado está consciente también de que los salarios mínimos, que es lo que se hace aquí, el comité tienen que mejorar, pero habría que decir que el Estado dominicano también debe de elevar los salarios mínimos y para eso no necesita un consenso ni un comité tripartito como es el Comité Nacional de Salarios, donde participan ahí el empresariado, el Estado y los trabajadores. El Estado debe de poner el ejemplo. Así es. Debe poner el ejemplo y esto es interesantísimo porque todavía en la administración pública hay gente que gana salarios verdaderamente pírricos, de hambre, indecentes, como diría la Organización Internacional del Trabajo. Y el caso de los ayuntamientos, el caso de empleados administrativos, de ministerios como Salud Pública, la propia educación, la gente gana muy poco. Sí. Gana muy poco y hay que revisar todo esto. Esto es una buena noticia, que se comiencen a reunir. Tú te recordarás que a final de año, en el último trimestre del año, el Consejo Nacional de la Empresa Privada llamó a sus afiliados a revisar los salarios y a incrementarlos. Y tengo entendido que muchas empresas, sobre todo las más grandes, lo hicieron, atendieron a ese llamado. Ahora de lo que se trata es de generalizar los reajustes salariales en todo el sector privado. Cuando se dice, no siempre ocurre así, hay que aclararlo, que cuando se aumentan los salarios mínimos, viene también un reajuste en el resto de los salarios. Ojalá sea verdad, ojalá sea verdad. Yo creo, sin embargo, que ese mecanismo que se tiene que ser revisado. El mecanismo de aumentar solo los salarios mínimos y solo en el sector privado. Eso tiene que ser revisado. Ese Comité Nacional de Salarios tiene que revisar esto, porque no nos ha permitido reducir las desigualdades. Aquí se aumentan 3 centavos en los salarios y luego quedamos en la misma situación y hay que volver a aumentarlo, que a veces apenas alcanza para estar cerca de los niveles de inflación. Y esta vez la inflación ha dado duro en los últimos años, porque no solamente es el año pasado, sino tenemos 2 o 3 años con altos niveles de inflación en la República Dominicana. Así es. La otra noticia, Milicen, se refiere a lo que ocurrió ayer en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el comité especial, oye, eso, la comisión especial que está analizando el conflicto que hay entre el Colegio Médico Dominicano y las aseguradoras de riesgos de salud, la llamada ARS. Terminó sin solución y sin fecha fija para volver a reunir. El elemento novedoso que se produjo en esa reunión fue que el sector del Colegio Médico hizo una contrapropuesta a algo que ya una propuesta que ya había hecho la Cesaril en ese evento. Y la contrapropuesta incluye topes específicos para los servicios que prestan los médicos en el sector privado para el seguro familiar de salud del régimen contributivo
entre otras cosas. Y hay tarifas específicas. Me pareció interesante. Incluyeron también algunas medidas de interés popular. Y me parece que fue un buen ejercicio de parte del Colegio Médico hacer esta propuesta. Entre esas medidas que podrían ser de interés popular está ampliar la gama de servicios que está obligado a prestar, a garantizar las ARS, están obligadas a garantizar las ARS. Eso creo que debe ser ponderado y analizado. Pero aquí hay que volver a insistir en algo, Millicent, que hemos estado planteando tú y yo aquí en este programa. El Estado no puede actuar simplemente como mediador. El Estado no es un mediador. El Estado es el árbitro. Y el árbitro toma decisiones. Se ponchó, se ponchó. Claro. Y fin. Gústele o no le guste al bateador o al equipo del que fue. Fue out, fue out. Y punto. Por supuesto, esto no lo puede hacer arbitrariamente. Eso tiene que hacerlo con razonamiento, con justicia, con equidad. Pero tiene que tomar la decisión. Y este conflicto no puede prolongarse más. Damas y caballeros, señores representantes del sector público, no puede prolongarse más. Y el Estado, en este caso, distinto a Lampaya, el Estado aquí representa el interés colectivo. Claro. El Estado está para ser garante de derechos. Y el de la salud es un derecho. Y el de la seguridad social es un derecho, que está consagrado en la Constitución de la República y en las leyes. De manera que no me hablen de comisión mediadora, no me hablen de que estos dos están peleando, las ARS. No. El Estado está obligado a buscar propuestas que sean favorables para el interés colectivo, olvidándose inclusive de las partes involucradas. Si leccionan a las ARS, bien. Si les gusta o no a los prestadores de servicios, bien. Pero sí a la ciudadanía tiene que garantizarle sus derechos. Y fíjate, ¿por qué tiene que solucionarse? Porque, óyeme, está afectando la tranquilidad pública, pero además, cuando te dice, tú vas a buscar un servicio, te dice el seguro, que el prestador del servicio, no, nosotros no aceptamos ese seguro. No aceptamos seguro. Tiene la gente que sacarlo de sus bolsillos. Y el que no tiene para sacarlo de su bolsillo, entonces simplemente no recibe la atención, que más que un servicio es un derecho. Mira, a mí me parece positivo que siento que el Colegio Dominicano está un poco flexibilizando su postura, lo siento más abierto. Yo creo que ahí entonces habría que insistir en ese llamado, primero a las autoridades, porque además de ese rol de rectoría que tú mencionas y que yo secundo, también creo que el tema de la imparcialidad. A veces yo siento y he visto cómo algunos representantes del Estado en este tema se hacen inclusive portavoces de argumentos que están sosteniendo las ARS. Yo creo que hay que cuidar ese rol de imparcialidad y saber que la solución a este tema, Adalberto, va a implicar que haya que tomar decisiones y que en algunos casos no serán decisiones simpáticas desde el punto de vista de los intereses que hay opuesto en este tema, pero que son decisiones que deben de garantizar derechos. Ayer parte de lo que pasaba era que concluida la reunión en la que no se llegó a acuerdo, el Colegio Médico Dominicano anunciaba que iba a mantener la suspensión de servicio a varias ARS. Y eso, si lo traducimos, lo que implica es esto que acabamos de describir, que mucha gente que ha venido pagando religiosamente un seguro médico porque se lo descuentan automáticamente por nómina, al momento de necesitarlo, simplemente no va a tener esa atención, no va a tener ese servicio. Y ahí hay que aclarar lo siguiente. Las ARS han dicho que le van a devolver el dinero a los asegurados. Bueno, y lo están haciendo, lo hacen. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted va a una consulta médica, que les cuesta 2,000 o 3,000 pesos. 2,000 pesos, digamos, para ser moderado. Hay 500 pesos de eso que lo paga el seguro. Si usted va y le dice, no, hoy usted en vez de 2,000 tiene que pagar 2,500, porque la consulta cuesta eso, y le voy a dar un recibo por los 500. ¿Qué es lo que están haciendo los médicos? Sí. O un parto en un hospital. El seguro cubre 10,000, pero el parto costó 30. ¿Verdad? Usted tiene que buscar los 10,000 y luego ir para que el seguro lo reponga. Señores, es una molestia increíble, una molestia innecesaria que se le hace al usuario del servicio, al que tiene el derecho, el que está pagando una cuota mensual, gústele o no le guste, por un seguro determinado. Pero además, ¿y en qué afecta esto a la ARS? Yo no entiendo.
Y creo que los gremios médicos, como casi todos los sectores organizados de este país que tienen derecho a protestar y a reclamar, tienen que pensar en nuevos métodos de lucha, en métodos más eficaces, que no perjudiquen a terceros. Porque ¿qué culpa tengo yo en ese conflicto? Milice como usuario. Ninguna. ¿Y por qué tengo que pagarlo? Claro. ¿Por qué tengo que pagar el precio? No, entonces busquemos otros métodos. Ahora, también busquen métodos a los médicos, a los que impliquen también, si ustedes están en una lucha, que ustedes se sacrifiquen. Amanezcan en una vigilia frente a las ARS si ustedes quieren. A ver cuáles son los médicos que están dispuestos a llevar esa lucha hasta las últimas consecuencias. Amanezcan. Y van a tener prensa por todos los lados. No van a perjudicar a nadie. No alteren el orden, no hay por qué alterar el que va por la calle. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. O hagan lo que hacía Juan Ubiere una vez, se declaraba en huelga de hambre. O sea, hay métodos de lucha. Lo de huelga de hambre ya es lo más radical, eso es muy, muy extremo. Pero tienen que hacer, tienen que cambiar, ver si lo que estamos, el camino que estamos usando, la vía que estamos usando para hacer un reclamo justo, es la correcta. Si estamos perjudicando a terceros o no. Y aquí se toma muy poco en cuenta eso. Se hacen como las escuelas, tú paralizas las escuelas públicas. ¿A quién perjudica? ¿Al Estado? No, al estudiantado más pobre. Al más pobre. Entonces, hay que pensar, hay que reflexionar. Claro. Y yo creo que Marcha Verde, el 4%, la lucha de Loma Miranda, Bahía de las Águilas, nos dieron lecciones de cómo se puede luchar sin afectar a terceros. Y fíjate cómo la población se incorpora entonces a esta lucha. Claro. Sin mayores temores. Sí. Bueno. Momento de hacer la pausa en este análisis y perspectiva. Hoy tenemos un invitado en primer plano que promete dar mucha noticia. Se trata de Elías Wessing Chávez, quien es presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que está estudiando el proyecto de ley que busca modificar la vigente ley electoral. Un proyecto muy controversial que ha dado mucha agua que beber y con él vamos a... Y él también es un dirigente político. Sí, así es. Sí. Bueno, volvemos entonces con Elías Wessing Chávez. Ustedes no se vayan.